Stanford, la cuna de Silicon Valley, siempre fue un laboratorio de ambición, pero en los últimos 4 años se convirtió en algo más. Un experimento de alto riesgo sobre cómo la inteligencia artificial transforma la educación, la ética y el talento. El artículo de opinión publicado ayer lunes en The New York Times por Theo Baker lo dice sin rodeos. La inteligencia artificial ha hecho que el engaño sea más fácil y rentable que nunca. En los pasillos de Stanford, los estudiantes ya no solo compiten por becas o empleos, compiten por atajos. ChatGPT llegó al campus en 2022, apenas 2 meses después de que esta generación pisara la universidad. Desde entonces, copiar dejó de ser un acto social, como por ejemplo pedirle a un compañero las soluciones, para convertirse en un clic solitario frente a la pantalla. Medio salón abierto en laptops con ChatGPT o Cloud. La trampa dejó de ser excepción para volverse rutina. Stanford ya cargaba con un historial de escándalos. Por ejemplo, ahí está Theranos, Joule o las criptomonedas. La inteligencia artificial solo aceleró la pendiente. Una encuesta reveló que casi la mitad de los estudiantes de informática de esta universidad preferiría copiar antes que reprobar. Profesores obligaron a firmar declaraciones de no utilicé inteligencia artificial mientras los alumnos tenían la ventana abierta del chatbot. El fraude se normalizó y lo más inquietante, se volvió rentable. Startups que apenas reempaquetan modelos de inteligencia artificial alcanzaron valuaciones de miles de millones. El mensaje implícito para los jóvenes es brutal. El atajo paga. Y mientras algunos compañeros se convierten en millonarios antes de graduarse, otros descubren que su título simplemente ya no les garantiza empleo. La inteligencia artificial programa mejor que un ingeniero junior. El diploma pierde peso. Y la universidad, atrapada entre la tradición liberal y la disrupción tecnológica, responde con exámenes supervisados a mano, algo que ya no se hacía como era hace un siglo. Lo que ocurre en Stanford no se queda en Stanford. La cultura del engaño amplificada por la inteligencia artificial se filtra en empresas, gobiernos y desde luego en organizaciones. Si en la universidad se normaliza copiar, manipular y aparentar, ¿qué podemos esperar en el mundo corporativo? La productividad que promete la inteligencia artificial convive con un riesgo: erosionar la resiliencia intelectual y la ética profesional. La reflexión de Baker, el autor de esta columna de opinión en el New York Times, es por demás incómoda, pero definitivamente necesaria hoy en día. La inteligencia artificial no solo está multiplicando las capacidades de las personas, también está multiplicando las tentaciones. Y si el talento del futuro aprende que el fraude es más rápido y más rentable que el esfuerzo, el verdadero desafío ya no será tecnológico, será cultural, será ético. La pregunta después de todo esto que queda abierta es devastadora. ¿Qué pasa cuando el engaño se convierte en modelo de negocio? Think Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 19 de mayo y este es nuestro episodio número 127. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí.
Situación de negocios actual. Hablemos de negocios y hablemos de México, ya que la semana estuvo marcada por un caso empresarial claro e icónico, la empresa Magni Charters, la cual solicitó concurso mercantil. La aerolínea, usted recordará, suspendió operaciones en abril y admitió falta de recursos para enfrentar costos y adeudos que fueron superiores a 150 millones de pesos. Posteriormente a este primer momento, la autoridad aeronáutica civil de nuestro país incluso suspendió temporalmente su certificado de operador. Esta es la narrativa clásica de insolvencia que en los últimos años hemos visto en otras compañías aéreas mexicanas. Operación interrumpida, clientes afectados y un riesgo importante de quiebra. Y en paralelo, y lo vamos a incluir aquí en situación de negocios, la revisión de Pemex y Comisión Federal de Electricidad por parte de S&P Standard & Poor's también se convirtió en noticia empresarial. Y aunque el origen es macrofiscal, impacta directamente a dos de las mayores compañías del país, como lo son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pemex, que por cierto cambió de director general la semana pasada, mantiene una estructura financiera vulnerable con pérdidas en el primer trimestre y una deuda todavía demasiado elevada. En México, estas dos empresas estatales siguen siendo termómetro de riesgo corporativo y energético. Y finalmente, el mercado cambiario mexicano dio señales de presión. El peso cerró días anteriores en 17.19 por dólar, con una ligera depreciación. Y todo esto no es un dato estructural necesariamente, pero sí es un recordatorio de que la revisión de Standard & Poor's y la inflación estadounidense pueden limitar el margen de estabilidad financiera de nuestro país. Y en el plano internacional, la atención se centró en energía y telecomunicaciones. NextEra estaría negociando la compra de Dominion Energy por unos 66 mil millones de dólares. Y esto es bastante relevante porque es infraestructura de inteligencia artificial y una posible megafusión energética de estas dos compañías estaría siendo definitivamente impulsada por la demanda eléctrica de los centros de datos, como le decía, de la inteligencia artificial. Y en telecomunicaciones, la empresa alemana Deutsche Telekom elevó su guía anual y está explorando una eventual integración con T-Mobile, operación que podría crear un gigante transatlántico de unos 300 mil millones de dólares. Además, la empresa Deutsche Telekom evalúa expandir su centro de datos de inteligencia artificial en Múnich junto con la empresa Nvidia, confirmando lo que le decía hace unos momentos, que la inteligencia artificial ya no solamente es software, en este momento es también infraestructura crítica. Economía. Y la nota más relevante de la semana pasada, y vaya que hizo que se gastara mucha tinta en periódicos especializados, fue la decisión de Standard & Poor's de cambiar la perspectiva soberana de México a negativa. No bajó la calificación, lo que hizo fue cambiar la perspectiva y mantiene, como le digo, la calificación de BBB para deuda externa y BBB+ para deuda local, pero con una perspectiva, insisto, negativa. Esta agencia, Standard & Poor's, advierte sobre un bajo crecimiento, déficit fiscal de 4.8% del PIB en 2026 y una deuda neta que podría subir a 54% en 2029. Todo esto, en resumen, fue parte del descontrol del gobierno federal anterior y sobre todo de la intención de impulsar la economía para no perder las elecciones federales que terminó ganando la señora Claudia Sheinbaum, pero ya todo esto se está reflejando en este momento. Y vaya, a ver, no es una crisis inmediata de solvencia, pero sí es una advertencia clara que está haciendo Standard & Poor's para México, que el margen fiscal se reduce. El problema de todo esto es que no se puede ya recortar más el gasto, porque prácticamente en el país ya no se está invirtiendo en nada
más que en la transferencia de dinero, y todo parece indicar que, bueno, ya lo sabemos que ha sido con fines electorales y no está creciendo la economía, entonces no puede haber una mayor recaudación fiscal. ¿Dónde estaría la solución? Pues seguramente usted ya la sabe y ya se lo imagina, en un incremento de impuestos. Pero bueno, en línea con esa lectura, Standard & Poor's, como le decía hace unos momentos en el bloque anterior, también revisó a negativa la perspectiva de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, señalando así puntualmente la estructura insostenible de Pemex, pero también sus pérdidas por más de $2,600 millones en el primer trimestre. Y el riesgo corporativo de estas dos empresas estatales se está convirtiendo en riesgo país. Bueno, el frente productivo tampoco ayudó, ya que el INEGI reportó que la actividad industrial cayó 0.6% en marzo. Esto está reforzando la narrativa de desaceleración de nuestra economía. Manufactura, construcción y empleo formal se ven presionados. Y no todo termina ahí. Las expectativas de crecimiento se ajustan negativamente. Citi México redujo su proyección para 2026 a 1.2% de crecimiento del PIB, mientras que la inflación esperada subió a 4.35%. Una combinación muy incómoda que, ya lo hemos dicho, la famosa estanflación, bajo crecimiento con inflación persistente. Y finalmente, Estados Unidos. La inflación volvió a presionar. El índice de precios al consumidor subió 0.6% mensual en abril y llegó a 3.8% anual, el mayor avance en casi 3 años. El índice de precios al productor también sorprendió con un alza de 1.4%, la mayor en 4 años. Con todo esto, la lectura es que la inflación no solamente está en el consumidor, también está en los costos de producción, y esto definitivamente refuerza la expectativa de que la Fed, el Banco Central de aquel país, mantenga tasas altas por más tiempo. Y hablando también de Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron 0.5% mensual, pero ajustadas por inflación muestran debilidad. El consumidor gasta más, pues porque todo está costando más, y aunque el mercado laboral se mantiene estable, las solicitudes de desempleo subieron a 211,000, reflejando una economía tensionada. Finalmente, el Reino Unido sorprendió con un crecimiento de 0.6% en el primer trimestre, mejor de lo esperado, aunque con dudas sobre sostenibilidad. Y finalmente, ya en el entorno global, en energía, la producción de la OPEP cayó a mínimos de más de 2 décadas por el cierre del estrecho de Hormuz. Incluso el CEO de la compañía Aramco advirtió que el mercado podría perder hasta 100 millones de barriles por semana. Energía vuelve a ser el canal por el cual la geopolítica se convierte en inflación. Talento. El día de hoy, Ginny Dorado nos habla de una creencia muy peligrosa, pero existente en las organizaciones. Entre más alto llegas, menos retroalimentación necesitas. ¿Qué tal? Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. En estas últimas semanas he estado trabajando con varios líderes y equipos en algo que me parece súper básico, pero que sigue siendo una de las habilidades más difíciles en las compañías: dar y recibir retroalimentación. Y más ahora que ya pasó el primer tetramestre, los primeros 4 meses del año, donde muchas empresas empiezan a revisar avance de objetivos, desempeño y competencias. La realidad es que la retroalimentación bien hecha sigue siendo una de las herramientas más poderosas para asegurar desempeño, fortalecer liderazgo y acelerar desarrollo. Porque estarás de acuerdo conmigo que cuando recibes retroalimentación ganas algo bien valioso: conciencia. Conciencia de tu impacto, de tu marca personal de liderazgo, de cómo te perciben, de qué estás generando en términos con otras personas. Y cuando las das correctamente, pues también creces como líder. Pero aquí viene algo que honestamente me sigue de veras sorprendiendo en la mayoría de las organizaciones que me ha tocado trabajar en los últimos 10 años, y no se diga cuando estuve en el mundo corporativo. Existe una creencia muy peligrosa para mi punto de vista,
que entre más alto llegas en la organización, menos retroalimentación necesitas. Y esto es totalmente falso. De hecho, en mi experiencia acompañando ejecutivos en procesos de sucesión, mapeo de talento y coaching directivo, pasa exactamente lo contrario. Entre más arriba está una persona, pues más sola se vuelve la posición. De esto ya hemos hablado en otros episodios y menos conversaciones reales se recibe. Y aquí empieza el gran problema. Cuando analizamos por qué ciertos directivos dejan de crecer o por qué cuesta tanto prepararlos para una siguiente posición, muchas veces no es falta de capacidad, es falta de retroalimentación y reconocimiento, porque dejan de tener conversaciones honestas sobre cómo van, si están generando valor, cómo impacta su liderazgo o qué necesitan ajustar para seguir creciendo. Y algo muy fuerte que me pasa constantemente en sesiones uno a uno con directivos es escuchar frases tan lamentables como: no me queda claro cómo voy, no sé si realmente estoy agregando valor, no sé si me ven para crecer, mi jefe nunca tiene estas conversaciones conmigo, y aparece esta famosa cultura de no news, good news, como si el silencio fuera sinónimo de buen desempeño. No sé en dónde aprendimos esa parte. Pero cuando hablas con los líderes de estos ejecutivos, normalmente te dicen algo bien interesante: me cuesta dar retroalimentación, prefiero evitar el conflicto, no quiero parecer que estoy sobregestionando, o como ya es director, supongo que no necesita tanta guía. Y ahí es donde aparece la gran incongruencia organizacional. ¿Por qué? Porque decimos que queremos una cultura de aprendizaje, una cultura de desarrollo, una cultura de liderazgo y una cultura basada en el feedback. Pero los niveles más altos de la organización son justamente donde menos conversaciones de valor existen. Y esto es muy grave, porque la cultura organizacional, recuerda, no se define pues típicamente nada más por discursos o por poner los valores y las competencias en los diferentes lugares de la organización. Se definen las conversaciones que los líderes sí o sí son capaces de tener. Y hay otro punto que también considero que es importante. Muchas veces la retroalimentación en niveles altos solo aparece cuando algo está mal y casi nunca se habla cuando algo está funcionando. Todos necesitamos seguimiento, recuerda que todos necesitamos reconocimiento y todos necesitamos claridad. Así como un CEO le reporta al consejo y recibe dirección, cualquier líder necesita conversaciones que le ayuden a calibrar su impacto. Y aquí hay una consecuencia muy delicada cuando no lo tenemos. Entre más arriba sube un líder, más pierde sensibilidad sobre lo que realmente pasa en sus equipos. Y ahí es donde empiezan a aparecer problemas muy serios como fuga de talento, liderazgo distante, desempeño mediocre sostenido, equipos desgastados. Y mientras los altos mandos ni siquiera revisan qué opinan las personas o qué dicen las evaluaciones de competencias, pues Gallup lleva años documentando que el feedback frecuente y significativo es uno de los principales habilitadores de engagement y desempeño. Y aún así, seguimos teniendo líderes que evitan estas conversaciones muy importantes, no por falta de capacidad, sino por incomodidad. La reflexión para los líderes es muy clara. Si realmente quieres organizaciones que aprendan, se desarrollen y evolucionen, pues tienes que empezar a normalizar las conversaciones incómodas en los niveles más altos del liderazgo. Acuérdate que el problema no es porque no haya herramientas, el problema es porque falta valentía para conversar. Anímate si eres líder. Y termino con esta pregunta. ¿En tu organización los líderes más senior siguen recibiendo retroalimentación real o mientras más arriba llegan, más solos y desconectados se vuelven? Nos vemos hasta la próxima. Cultura. En el mundo del trabajo, pocas habilidades son tan decisivas y tan incómodas como la capacidad de sostener conversaciones difíciles. Y no estoy hablando de debates técnicos ni de juntas rutinarias, sino más bien de esos momentos en los que hay que enfrentar un desacuerdo, señalar un problema o poner sobre la mesa un tema que preferiríamos evitar. Y vaya que los expertos coinciden en algo: postergar la conversación suele ser peor que tenerla. Y le cuento que Matt Abrams, profesor de la Universidad de Stanford, lo resume con claridad. Muchas veces esperamos que el conflicto se disuelva por sí solo, pero lo que ocurre es lo contrario. Se acumula tensión y se reduce la confianza. Quizá por eso nos han dicho desde niños que los infiernos se apagan cuando son fueguitos.
En las organizaciones, todo esto, ese retraso puede costar cohesión, productividad y hasta talento clave por el deterioro de la cultura organizacional. Claro, aquí surge la pregunta, ¿cómo lo abordamos todo este tema de sostener conversaciones complejas y no estarlas aplazando? Bueno, el primer paso es elegir el momento y el lugar adecuados. John Coughlin, investigador en Illinois, recomienda hacerlo en privado y en un entorno calmado, es decir, preparar el escenario para tener este tipo de conversaciones. La conversación cara a cara sigue siendo insustituible, es decir, hay que privilegiarla porque permite leer gestos, tonos y silencios que ningún dispositivo WhatsApp o correo electrónico transmite. Incluso, como sugiere Jefferson Fisher, hacerlo al aire libre puede aliviar la presión. Un parque, una banca, un espacio donde la mirada pueda descansar en el entorno si la tensión aumenta. El segundo paso es dar un aviso previo, es decir, vamos a preparar la conversación, un enunciado neutral que prepara al otro para lo que viene. Por ejemplo, quiero hablar de algo que me ha estado preocupando. Es distinto a la temida frase tenemos que hablar. La diferencia es que la primera abre la puerta a la colaboración, mientras la segunda activa defensas. El tercer paso es mantener la calma y el rumbo. Abrams propone definir un objetivo en 3 partes. ¿Qué quiero que la persona sepa? ¿Qué quiero que sienta? ¿Y qué quiero que haga? Esta brújula ayuda a no perderse si la conversación se desvía, y cuando hay resistencia, la técnica de parafrasear puede ser útil. Repetir con tus propias palabras lo que el otro dijo, validando su punto de vista sin necesariamente estar de acuerdo. Es, por decirlo de alguna manera, una forma de señalar te escucho antes de volver al mensaje central. Y finalmente, y esto es bien relevante, cerrar con agradecimiento, reconocer que el otro estuvo dispuesto a escuchar y si hay resolución, resumirla con claridad. Si no la hay, dejar abierta la puerta para retomar el tema más adelante, porque la mayoría de las conversaciones importantes, y usted lo sabrá mejor que yo, no se resuelven en un solo intento. Son procesos que requieren tiempo y continuidad. La lección que podemos llevarnos de esta reflexión de conversaciones difíciles es que, estas no van a desaparecer si las evitamos. Al contrario, se vuelven más pesadas, y en un entorno laboral donde la confianza y la colaboración son activos estratégicos, aprender a sostenerlas con método y humanidad puede ser la diferencia entre un equipo que se fragmenta y uno que crece. Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos habla de disposiciones respecto a la inteligencia artificial, pero ahora incorporadas a la Ley Federal del Trabajo. Para esta semana, en el People Trends, queremos platicar de un tema que podría parecer pequeño, pero que en realidad marca un antes y un después en el derecho laboral mexicano. Y es que por primera vez la Ley Federal del Trabajo ya habla expresamente de inteligencia artificial. Y eso no es menor. La reforma publicada el pasado 14 de mayo del 2026 incorpora disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial respecto de personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. La ley ahora establece que cuando en una relación laboral se pretenda utilizar la imagen o la voz de una persona mediante sistemas de inteligencia artificial, eso deberá pactarse expresamente en el contrato y además contemplar una remuneración específica. Además, la reforma reconoce conceptos que hace muy poco tiempo ni siquiera aparecían en conversaciones jurídicas: clonación de voz, simulación de interpretaciones y generación de contenidos mediante inteligencia artificial. Y aunque la reforma está enfocada al sector artístico, lo verdaderamente relevante es el precedente, porque normalmente la legislación laboral va reaccionando conforme cambian las formas de trabajo. Pasó con el teletrabajo, pasó con las plataformas digitales y ahora estamos viendo las primeras referencias formales de inteligencia artificial dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo. Eso nos deja ver hacia dónde podría evolucionar la regulación laboral en México en los próximos años. Probablemente vamos a empezar discusiones cada vez más fuertes alrededor de límites para utilización
de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, probablemente automatización de funciones, supervisión mediante algoritmos y regulación de herramientas de inteligencia artificial dentro de los centros de trabajo. Y aquí hay algo muy importante para las empresas. Muchas organizaciones ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial en procesos internos, comunicación, capacitación, productividad o generación de contenidos, pero la regulación apenas está comenzando. Es decir, la tecnología ya avanzó, la legislación apenas empieza a alcanzarla. Y justamente por eso esta reforma es tan importante, no tanto por lo que regula hoy, sino por todo lo que probablemente anticipa para mañana. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Y así cerramos el episodio número 127 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 19 de mayo. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que no se pierda usted ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal.